Vamos a dar comienzo. Este foro es una pequeña discusión acerca de la reforma energética, que como bien saben ya todos los partidos han presentado su propuesta de reforma y nos parece fundamental que nosotros como universitarios primero la conozcamos, pero que también tomemos una posición al respecto. El tema del petróleo es un tema bastante importante para nuestro país y creemos que una parte del compromiso que tenemos los universitarios es un compromiso social. Y qué mejor que aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se discutan estos temas tan importantes. Y bueno, para empezar vamos a leer un pronunciamiento que elaboramos como redes universitarias. Buenas tardes, bienvenidos al segundo foro de discusión sobre la reforma energética. Enrique Peña Nieto ha anunciado su intención de reformar el sector energético. Dicha propuesta busca modificar varios artículos de la Constitución y permitir la entrada de inversión privada en Pemex bajo la figura de utilidades compartidas, que dejen claro que modernizar es privatizar. Bajo argumentos como el modelo energético está agotado y de no cambiarlo seremos importadores netos de energía en pocos años, o que la falta de producción ocasiona pérdidas de 22,000 millones de dólares al año y queda solo una reserva de 10 años. Se busca impulsar reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución. Además, las modificaciones que pretenden realizarse permitirán a la iniciativa privada participar abiertamente en la industria eléctrica. Como universitarios, estamos preocupados por la grave crisis que enfrenta nuestro país. Consideramos que la aprobación de una reforma energética con estas características significaría la pérdida de la soberanía nacional y llevaría al país a una severa crisis presupuestal. La misma que indudablemente traería a discusión varios temas ya superados, como es el caso del financiamiento a las universidades públicas y el cobro de cuotas. El principal argumento de Peña Nieto para vender Pemex es la falta de recursos para extraer el crudo del subsuelo mexicano, pero no mencionan que en los últimos 12 años Pemex transfirió a Hacienda más de 7.3 billones de pesos por concepto de impuestos. Tampoco se dice que Pemex es la principal empresa de nuestro país y que aporta el 40% del presupuesto nacional. Tan solo los recursos que Pemex transfirió el año pasado por medio de impuestos se podrían traducir en 29 años del presupuesto de la UNAM, o 183 años del subsidio de la UAM, o 78 de financiamiento del IPM. O bien, en esos últimos recursos se hubiera podido becar durante 33 años a todos los estudiantes inscritos en la educación superior. Pemex ha sido durante años la base del desarrollo nacional. Por ejemplo, no se puede hablar del crecimiento de la matrícula en educación superior sin Pemex. Gran parte de los recursos que financiaron el boom educativo, como la creación de los SHs y las FES en la UNAM, provenían de la renta petrolera. ¿Por qué vender una empresa competitiva? ¿Por qué entregar la principal fuente de ingresos del país a intereses extranjeros? ¿A través de qué mecanismos cubriría el hoyo financiero que dejará de aportar Pemex al presupuesto nacional? El país ha contado con recursos para financiar el desarrollo nacional. Los datos que hemos presentado nos demuestran que con los ingresos de Pemex se podría revertir la grave situación que enfrentan miles de jóvenes en el país. Es triste que solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de asistir a la universidad lo puedan hacer. Hoy sería posible crear más espacios en las universidades públicas porque hay una base material y financiera que lo permite. Entregar la renta petrolera a las grandes empresas nos quitará cualquier posibilidad de ofrecer un futuro a las nuevas generaciones. Pemex no necesita una reforma, hace falta limpiar la corrupción, invertir sus ganancias en mejorar la infraestructura y dejar de ser la caja chica que financia las campañas del PRI. Desde ahorita, alertamos a la comunidad universitaria y a la sociedad que mediante la privatización de Pemex, Peña Nieto prepara una crisis financiera que dejará sin recursos a la nación y buscará que el pueblo de México y los jóvenes paguemos el hoyo fiscal que se abrirá al entregar la renta petrolera a las empresas transnacionales mediante la reforma hacendaria.
No permitiremos que con el argumento de que no hay recursos nos quieran decir que no se puede incrementar el presupuesto a las universidades públicas y nos pidan ajustarnos el cinturón y contribuir con el pago de cuotas. No aceptaremos ningún retroceso que atente contra la universidad pública y las conquistas que los estudiantes hemos ganado en los últimos años. Ni reducción de becas, ni disminución de matrículas, ni cuotas. La universidad pública debe fortalecerse. Justo en estos momentos sabemos que el Partido Revolucionario Institucional está empeñado en que la reforma energética sea aprobada lo más pronto posible, sin tener una discusión real y profunda con la sociedad, sin consultarnos sobre lo que queremos para nuestro país. Frente a esa acción que pretende legislar al vapor un comité de estudiantes, convocamos el pasado viernes al presidente del PRI, César Camacho, a que debatiera con la comunidad universitaria. Ayer, el licenciado Camacho aseguró que está preparado para debatir. Frente a esa declaración le reiteramos a él nuestro llamado a hacer un debate de cara a la nación y de cara a los jóvenes. Hacemos un llamado a todos los partidos y fuerzas políticas a que podamos realizar el debate público. Proponemos que las universidades públicas abran sus espacios para debatir y analizar las iniciativas presentadas y que de nuestra parte, como universitarios, realizaremos un debate respetuoso y plural, con propuestas e ideas que contribuyan a fortalecer nuestro país. Hoy le decimos a la nación que como universitarios no nos quedaremos ajenos a la realidad, pues estamos seguros de que vender nuestro petróleo es cancelar nuestro futuro. Asimismo, convocamos a realizar una consulta universitaria para recabar la opinión de la comunidad en torno a la reforma energética y la universidad pública. Reiteramos que nuestra tarea es fortalecer una universidad de puertas abiertas y que nuestras acciones serán pacíficas y respetuosas en los diferentes puntos de vista. Hagamos el debate público de cara a la nación. Atentamente, redes universitarias, estudiantes académicos de la UNAM, UAM, IPN, ENA, UPN y UACM. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a dar comienzo a este foro. Bueno, antes de anunciarles que la doctora Claudia Sheinbaum acaba de avisar que no va a poder asistir, pero pues tenemos que continuar. Este es el segundo foro sobre la reforma energética que realizamos en la universidad. El primero fue la Facultad de Economía, en donde también estuvo el senador Bartlett, y ahorita le cedemos la palabra al senador Bartlett, que actualmente también es coordinador del PT, de los senadores del PT, y fue egresado de la Facultad de Derecho y también de maestría y doctorado de esta facultad. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los jóvenes que nos han invitado y han organizado esta plática con una espléndida participación, que es lo más importante que podemos tener hoy, que es la participación. Me parece muy acertado el planteamiento que han hecho los jóvenes para introducir este tema, tocando cosas importantes en relación con esta iniciativa de Peña Nieto, que se complementa con una iniciativa del PAN, y el día de ayer el PRD presentó un planteamiento distinto. O sea, tenemos ahí ya 3 iniciativas. Nosotros no hemos presentado una iniciativa en sí, sino hemos hecho un trabajo que vamos a repartir hoy, que es un estudio sobre toda esta labor de ZAPA en contra de los principios constitucionales que regulan el sector energético. Es un estudio amplio que trabajamos con la idea de que sirva de información, puesto que es realmente lo más importante en este momento, que haya una información frente a la práctica que se ha venido siguiendo ya en el país, y particularmente cuando se atacan temas centrales o básicos de lo que es el pacto, el legado del pacto nacional, que se manejan con mentiras, con tratamientos vagos y con clasificaciones históricas, como es el caso hoy de la iniciativa de Peña Nieto. Nuestro trabajo aquí se los vamos a dejar. Es un texto que tiene como título Estrategia urgente en defensa de la nación, política energética para que México sea potencia económica en el siglo XX.
les comento y les reitero, un trabajo que está destinado a analizar el planteamiento que están haciendo desde hace ya más de un año, quienes iniciaron lo que hoy es ya una iniciativa de reforma constitucional que fue presentada ya en el Senado de la República por Enrique Peña Nieto. Yo tal vez empezaría por comentar los aspectos históricos, que son muy importantes. ¿Cómo es que en la Constitución está establecido todo un estatuto que rige la energía en nuestro país, que es la energía petrolera, los hidrocarburos, y la energía eléctrica, para poder entender lo que está por ocurrir según las intenciones de Peña Nieto? El petróleo no es una materia común y corriente, no es una mercancía. El petróleo es una sustancia absolutamente estratégica para cualquier país. La energía, en todos sus sentidos, es también estratégica y fundamental para el desarrollo, para la soberanía, para la existencia de las naciones enteras. O sea, no se habla de un tema que hoy se quiere ver en el mercado simple y llanamente. México fue, a finales del siglo antepasado y al principio del XX, uno de los países con mayor capacidad de producción petrolera. México llegó a ser en los 20 tal vez el primer productor de petróleo del mundo. Era este petróleo explotado por empresas transnacionales. La Revolución Mexicana tuvo mucho que ver con el petróleo, desde el punto de vista estratégico, inclusive militar. Ahí estaba, en medio del campo de batalla, en nuestro país estaba el petróleo siendo explotado por estas empresas transnacionales. La Constitución de 1917, que es el resultado de ese movimiento popular que generó toda una serie de cambios importantes, como el establecimiento en la Constitución de los derechos sociales por primera vez en las constituciones del mundo. Y dentro de las grandes transformaciones que aportó la Constitución de 1907 fue el establecer un nuevo sentido de la propiedad del territorio nacional, estableciéndose en el artículo 27 constitucional que el subsuelo pertenece a la nación. Eso así dicho rápidamente pareciera que es una cosa natural, pues sí, pertenece a la nación. Sin embargo, no era así con la legislación anterior, muy similar a la norteamericana, que consideraba que el dueño de la superficie, incluso el que la alquila o tiene algún derecho sobre la superficie, es dueño hasta el centro de la tierra. Toda la riqueza del subsuelo pertenece a quien tiene la propiedad. El cambio que establece el artículo 27 es una revolución. Es una revolución porque precisamente se puede analizar en relación con el petróleo. Las empresas petroleras explotaban el petróleo mexicano con base en la propiedad del suelo o incluso el alquiler de grandes extensiones. Estas empresas habían, con sus conocimientos geológicos, habían tomado posesión de enormes territorios, una parte enorme del territorio nacional en donde se producía petróleo y se sabía que había petróleo. Inmediatamente la promulgación de la Constitución del 17 se inicia la guerra en contra de la Constitución de la República. Las petroleras inician una labor de zapa, una lucha contra o por los Estados Unidos. Sí, inmediatamente la protesta del gobierno norteamericano, la presión norteamericana. Los ingleses tenían también, a través de la British Petroleum, tenían posesiones. La Shell, con todo el poder de Holanda, estaban explotando el petróleo mexicano. Y obviamente se lanzaron en contra de este principio. Una gran batalla se libra tan
difícil para el gobierno mexicano, tan difícil que no se reglamenta el artículo 27 en esa materia sino años después. Inclusive la muerte de Carranza tiene mucho que ver con esta definición de la Constitución de 1917, el asesinato de Carranza en diciembre. Ese es el principio de una guerra que quiere concluir definitivamente Peña Nieto. Siguientes pasos rápidamente, toda la lucha, los tratados de Bucareli, la presión para que nos aplique el 27 a las empresas petroleras, y finalmente vámonos rápido a 1970. Las empresas petroleras no aceptan un laudo del Tribunal Laboral que les exige mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, y se genera un conflicto muy serio en el cual las empresas petroleras extranjeras, con la soberbia que les daba y les ha dado en cualquier parte del mundo la pertenencia a los imperios, son extensiones de los imperios, se niegan a aceptar ese fallo, se crea un conflicto muy grande con el gobierno mexicano, y Lázaro Cárdenas, con base en la ley de expropiación, expropia a las empresas extranjeras. Toma posesión inmediatamente del gobierno y empieza a explotar, a hacer un enorme esfuerzo porque el petróleo siguiera funcionando. La importancia que tiene en la vida del país exigía resultados concretos y se dieron. Tomaron posesión los trabajadores. Se creía que iba a ser imposible que México, los mexicanos, pudiéramos mantener esa industria tan sofisticada. Se pensó que sin los técnicos extranjeros no podríamos, y sin embargo se fue poniendo y regularizando la producción de petróleo y su distribución de gasolinas en el país. Ya casi al final de su mandato, Lázaro Cárdenas envía una iniciativa de reforma constitucional al Constituyente Permanente. Y la exposición de motivos de esa iniciativa es muy importante, porque Cárdenas explica el problema que se tuvo con las empresas su lucha, el sabotaje que emprendieron contra el país, y considera que una vez que se han echado fuera a estas entidades, es totalmente negativo volverlas a dejar entrar. Permitir, como dice la exposición de motivos, permitir que regresen otra vez a apoderarse de la industria petrolera. Por lo tanto, le propone al Constituyente Permanente que se establezca en el artículo 27 constitucional que solamente el Estado mexicano, la nación, puede explotar el petróleo mexicano. La exclusividad del Estado mexicano en la explotación de petróleo. La explicación en la exposición de motivos es clarísima. Está basada en la historia misma, en la lucha que libró Cárdenas por lograr ese resultado de Chávez. Pues es un evento importante que hay que interpretar la dimensión que tenía cuando pasan 3 años, de 38 a 40, a que se manda esta iniciativa. Ya México estaba manteniendo el petróleo, ya estaba operándolo bien. Y esta exclusividad tiene una razón histórica que, si analizamos la situación actual, todo lo contrario a lo que se dice en la propaganda brutal de Peña Nieto, de que eso fue hace 70 años y que ya no es lo mismo hoy, es otro país, México ha cambiado, pero eso ignora lo que significan las petroleras y sus países hegemónicos en el mundo hoy, no hace 70 años. La actividad que despliegan estas empresas transnacionales en el mundo entero es evidente. ¿Sí? El petróleo, insistimos, es una sustancia fundamental, ¿verdad?, que ha motivado guerras, sangre, luchas permanentes por hacerse del petróleo. Y no vayamos muy lejos, vayamos hace poquito, que les tocó a ustedes.
la destrucción de Irak. Hoy, después de esa invasión que se llevó a cabo, las empresas petroleras están explotando el petróleo de Irak ya, con tesis muy parecidas a las que aquí se manejan. Libia, ¿se acuerdan de la guerra en Libia? La guerra en Libia, esta destrucción brutal de las ciudades de Libia, ¿verdad?, que resultaron en qué y por qué matar al dictador o como le quieran llamar. Bueno, ya están explotando las empresas petroleras el petróleo de Libia, que es una de las reservas más importantes y de mayor calidad en el norte de África. Y podemos seguir así enumerando este tipo de acciones para poder entender que el petróleo es codiciado y es buscado por cualquier medio. La violencia, la guerra o el sometimiento, la presión. Las empresas petroleras, repito, no son entidades comerciales como cualquier otra que van a competir, son la extensión de los grandes intereses de los países económicos. Las empresas transnacionales petroleras que se han venido fortaleciendo, se están unificando y uniendo. Tenemos unos verdaderos mastodontes como la ExxonMobil, como la British Petroleum, la Shell, que son enormes empresas cuyos propietarios son los bancos. Hay una simbiosis entre estas empresas y el sistema bancario internacional. Operan con el sistema bancario internacional. Ahí está ya esa reforma en 38, perdón, la expropiación en 36, luego la 38, luego la reforma constitucional que para cualquiera que la analice con cuidado sigue siendo válida el día de hoy. Continúa la historia del petróleo. Hay, y eso es lo que están queriendo utilizar, hay reformas a las leyes reglamentarias para ir acomodando la exclusividad del Estado para explotar el petróleo, y hay en algún momento la posibilidad de que haya contratos y apoyo de los sectores, los contratistas, el sector privado, mientras Pemex se va consolidando, pero siempre prohibiendo la presencia de extranjeros. La ley que mencionan como que es el proceso, la contradicción de la política cardenista, no es más que la continuidad de la consolidación del principio de la exclusividad en la explotación del petróleo mexicano. Esta batalla continúa, siempre ha sido una lucha permanente, con algunos presidentes más guangos que otros. Después de Cárdenas viene Ávila Camacho, que empieza a hacer cambios para anular en cierta medida la exclusividad del Estado. Miguel Alemán igual, establecen lo que se llamaron contratos de riesgo, que se echa para atrás. López Mateos vuelve a hacer una reforma constitucional en materia de petróleo para reiterar que en materia de hidrocarburos no debe haber ni concesiones ni contratos. Nueva reforma constitucional. Y finalmente se establece que esta exclusividad tiene una total claridad en el artículo 28 constitucional. Es toda una historia de defensa de los intereses nacionales, siempre con la presencia de estos intereses por romper esa estructura y volverse a meter a explotar el petróleo mexicano. Esto se acentúa en el Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio, que es el giro hacia la política ya neoliberal, se establece en materia eléctrica, se establece una serie de asuntos que van, de interpretaciones que van al mismo objetivo, que es echar abajo la parte eléctrica. Me la salté, pero regreso. En la época de López Mateos se nacionaliza la electricidad. La electricidad, decíamos, es otro de los elementos fundamentales de la energía. México, más o menos en los mismos años, tiene un sistema eléctrico privado extranjero. Empresas
inglesas, canadienses, generan la electricidad en nuestro país. Pero como es natural en la inversión privada, las empresas van hacia donde generan recursos, ganancias. Y por tanto en México sí había electricidad en las ciudades, en las partes rentables, pero no había electricidad en el campo y no había posibilidades de desarrollo del país. Y se crea también en época de Cárdenas, se crea la Comisión Federal de Electricidad, que es otro gran logro mexicano. Se crea y empieza a crecer con un enorme esfuerzo, con créditos, para ir llevando la electricidad a las zonas en donde no llegaba la inversión privada. Finalmente, ya en época de López Mateos, ya la CFE es grande, es fuerte, no invierten los privados, no consideran que es rentable, entonces México compra a las empresas extranjeras sus posiciones, las compra y integra en una sola empresa, Comisión Federal de Electricidad, integra este servicio en otra hazaña importantísima, y eso nos permitió ir llevando la electricidad hasta las poblaciones más pequeñas, a las montañas, a la selva, porque se trata de una empresa pública, una actividad que no cubría la empresa privada por razones obvias. La empresa privada, estas empresas extranjeras, hacen lo que convenga a sus intereses. Esos son los dos elementos de la estructura de la energía en este país. En el Tratado de Libre Comercio empieza más fuerte el ataque a este sistema nacionalista de la energía. Y se establece en materia de energía eléctrica una serie de interpretaciones perversas. Por ejemplo, la Constitución establece que en el artículo 27 que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público debe estar en manos del Estado, paralelo del aspecto petrolero. ¿Qué se hace en el Tratado de Libre Comercio? Se ponen por ahí unos puntos que pasan desapercibidos, de que el servicio público, ¿verdad?, no es la importación y exportación de energía. Eso no es servicio público. No es servicio público el generar energía eléctrica para el autoconsumo. No es el servicio público si alguien genera electricidad y se la vende a la CFE. Con estas constituciones del término servicio público, que es absurdo, se hace una reforma en la ley del servicio público de energía eléctrica por Salinas y se establecen estos cambios. Inmediatamente empiezan a darse permisos para generar electricidad a empresas extranjeras. Hoy, sin haber quitado de la Constitución ese régimen, estando prohibido dar concesiones en materia eléctrica, estando señalado que el servicio de energía eléctrica debe estar en el Estado, ya cerca del 40% de la energía eléctrica la generan empresas extranjeras. Y esas son las que han venido surgiendo las tarifas, porque tienen contratos. No les llaman concesiones porque está prohibido en la Constitución, pero se llaman permisos. Entonces ya tenemos ahí una serie de penetraciones desde el TLC. El TLC abre algo muy importante que empieza también a romper la fuerza de las empresas públicas, que es la obligación del Estado mexicano que se centra en el TLC, de que todas las compras y servicios del gobierno mexicano, comprendiendo Pemex y CFE, tienen que hacerse a través de licitaciones internacionales. Y ahí con licitaciones internacionales empiezan inmediatamente a entrar, ¿verdad?, los intereses extranjeros y desindustrializando a nuestro país en las áreas eléctricas y petroleras. Ese es el esquema que ha sido atacado permanentemente y que hoy Peña Nieto impulsa hasta el final. Otro paso antes de 2008, Calderón inicia una reforma energética que supuestamente era para modernizar Pemex, como vuelven a decir ahora, modernizar a Pemex, mejorarlo, darle una categoría de empresa corporativa, que son los conceptos anglosajones, una empresa corporativa que tenga toda una serie de autonomías que consisten básicamente en que Pemex, como empresa, se
se separa de la posibilidad de estar siempre vigilada por el Estado y dirigida por las secretarías mismas, y le dan facultades a Pemex, le dan facultades de crear filiales sin ninguna limitación, uno, y de contratar todo. Ahí ya en el 2008 tienen derecho de contratar sin ninguna consulta con nadie, y a través de los contratos empieza la privatización de la explotación del petróleo en este país. Se generan contratos que aparentemente son de servicios, y sin embargo son contratos que ya están en la línea de la explotación. Hoy todas las zonas petroleras mexicanas están llenas de empresas extranjeras que están sustituyendo ya, con esa ley del 2008, están sustituyendo la labor de Pemex, porque están contratando lo que es la labor petrolera. Están ya llevando a Pemex a ser una empresa que se dedica a dar contratos a empresas extranjeras en inmensa mayoría. Con esto ya tenemos un panorama al que le falta precisamente lo que comentábamos, le falta la entrada de las grandes petroleras transnacionales. No habían querido entrar en todos estos pasos anteriores porque consideraban, y lo hicieron público y se supo, y están las declaraciones ahí, de que ellos no entran a explotar el petróleo mexicano sino con una reforma constitucional y a través de concesiones. Esto que durante años han estado exigiendo, se los concede ya Peña Nieto y lo hace público sin querer. En una reunión que tiene en el G8 recientemente, en Inglaterra, tiene una serie de pláticas, y el Wall Street Journal y el Times de Londres publican que Peña Nieto llegó con ellos y que se comprometió a reformar la Constitución, así dijo él, reformar la Constitución de México para garantizar a las compañías extranjeras sus derechos. Sin una reforma constitucional que está explícitamente anunciada en el extranjero, una reforma constitucional para proteger los intereses de las empresas transnacionales. Y ahí mismo, en esas entrevistas que se hacen públicas, ahí mismo se discute la iniciativa que todavía aquí no presentamos, la presencia de las transnacionales, el sistema de participación a través de contratos de participación de utilidades, ya inclusive poniendo ahí ejemplos de que se iban a establecer pues el 70% para México, el 30% dicho por un funcionario mexicano, que no es así, es al revés, puede ser el 70% para las petroleras y el 30%. Pues esto significa que, pues significa lo que no quieren reconocer, ¿no? Significa la desnacionalización, revertir la explotación petrolera con las mismas empresas que salen de aquí. Y las condiciones que estableció Peña Nieto con las compañías petroleras y con Estados Unidos son muy claras, ahí están, salen antes de la reforma, antes de que pasara la reforma. Por eso es claro, evidente lo que ha comprometido Peña Nieto con el exterior. Ahora, los argumentos, fíjense que no tenemos dinero para hacer las inversiones que se necesitan, no tenemos la tecnología, carecemos de esta tecnología para explotar las nuevas reservas no convencionales, la profundidad del mar. Son los mismos argumentos que usó Calderón con las mismas señalamientos de este tipo en el 2008, que fue un avance, que se quedó corta, son exactamente los mismos argumentos. Entonces se decía, necesitamos explotar esa riqueza, ese tesoro que está en el mar, en el Golfo de México. Es importante que vayamos allá, ahí están todas las reservas. Ahora se dice lo mismo otra vez, necesitamos explotar el mar, y eso es muy caro, no tenemos dinero. Y hay otra inflexión en el petróleo no convencional que se llama shale gas o shale oil, que son unas rocas, brutitas se llaman, en donde está aprisionado el gas y el petróleo, y que implica una tecnología
que es altamente contaminante, gravemente contaminante, porque se rompen esas rocas a través de chorros de agua brutales que tienen toneladas de agua y van con toda una serie de químicos que crean problemas gravísimos en Estados Unidos y en donde se está haciendo. Entonces ahora dicen, tenemos que aceptar esas tecnologías. Petróleos está muy mal. Fíjense que Petróleos no tiene tecnología, no tiene recursos, y presenta el mismo planteamiento catastrofista que hicieron en el 2008, igualito, el mismo. La conclusión es absurda, ¿no? Si tú dices no tiene dinero Pemex para hacer esto, le contestamos nosotros hace tiempo que sí hay dinero. Pemex no tiene recursos, porque aquí lo decían los muchachos, para invertir y desarrollarse, porque le quita al gobierno prácticamente todo. Y le permite trabajar endeudándola con pigregas y esas cosas. El dinero se va a cumplir al presupuesto nacional, que está entre 38 y 40% y a veces más. O sea, el petróleo ha sostenido durante años el presupuesto. Y dices, es que no tiene dinero para subsistir el gobierno. No, si tiene, si cobrara a quienes no pagan. Y eso lo tenemos analizado perfectamente bien. Todos los privilegios fiscales, toda esta situación en la que las grandes empresas transnacionales y nacionales no pagan impuestos. La minería, para empezar, sacan toneladas de oro, toneladas de plata, toneladas, y pagan por hectárea. Nada. Y las grandes empresas, pues recuerden ustedes cuántas veces no aparece en la prensa que se le devolvió a Televisa 15 cuántos. Si se cobrara, y tenemos en los renglones lo que se debe cobrar en un sistema constitucional de igualdad, claro que tendríamos una mentira. El aspecto tecnológico ha sido un ataque permanente al desarrollo tecnológico del país, desde los directores de Pemex, como la IU, que decía que para qué desarrollamos tecnología, teníamos el Instituto Mexicano del Petróleo, creado precisamente para desarrollar tecnología, prácticamente lo tienen cerrado. Es más barato comprar la tecnología que desarrollar. Lo contrario que los brasileños han hecho, han desarrollado tecnología para la organización en el mar. Entonces, esas razones que dan te llevarían a la conclusión de que si tú dejas de quitarle el dinero a Pemex, si lo dejas desarrollar su tecnología, si no la sigues rompiendo en filiales, pues resuelve el problema. El salto a decir, para que se resuelva el problema, porque ya estamos produciendo menos, necesitamos traer a las transnacionales, es un salto a decir. No tiene ninguna razón de ser, ninguna razón. México en realidad está dejando, es cierto, de producir lo que produjo con Cantarell. Se acabaron en una explotación irracional a Cantarell y no se ha podido subir todavía, porque los nuevos gobiernos panistas exportaron la mitad de la Reserva Nacional de Estados Unidos. Pero por otro lado, el Senado de Estados Unidos, y tenemos los documentos, está exigiendo entrar a México, están encantados y han platicado con Peña Nieto, lo dicen en documentos oficiales, porque Estados Unidos está preocupado porque no le llega 1,5 millones de barriles diarios que comprometieron los presidentes mexicanos sin ninguna facultad. Entonces, Estados Unidos dice, yo quiero mis 1,5 millones de barriles diarios que no me estás mandando, y vamos a ayudarte nosotros, vamos a ayudarte a sacarlos metiéndonos ahí. Entonces ya Peña Nieto está aceptando esa demanda y esa reclamación de 1,5 millones de barriles diarios, que es en donde encuentras esa vinculación de los intereses norteamericanos y la verdad, el sometimiento de Peña Nieto a esa demanda permanente de los Estados Unidos de volver a meterse en México. Yo aquí lo dejo, van a ver otras intervenciones y podemos después platicar con más. Muchísimas gracias. Y a continuación le vamos a ceder la palabra a Eberto Barrios. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional y colaborador también de este libro que nos viene a presentar
comentando el senador. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, gracias por su asistencia. Yo no voy a referirme a algunos aspectos que nos afectarían como pueblo, como nación. Pues básicamente todo este argumento de que es necesaria una reforma energética, aparte de precisamente esto de los volúmenes de producción, obviamente dentro de una lógica de medios, si uno dice estamos produciendo lo que, menos de lo que producíamos a los principios de este siglo, eso ya llama la atención. Entonces ponen en esta iniciativa unas metas altísimas de producción, 3 millones para 2018, 3 millones y medio para 2025, dentro de una lógica exclusivamente mediática, no social, ni política, ni técnica. Entonces, ni siquiera hacen un comentario, esto es bueno, es malo, es necesario, no es necesario. Todos nos debemos preguntarnos, ¿son necesarias tan altas volúmenes de producción? Actualmente estamos produciendo 2 millones de barriles y medio de crudo y realmente esto es excesivo. Según cálculos que yo he hecho, que hemos hecho algunos interesados en esto, realmente como país no necesitamos producir más de 2 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Pues porque tenemos apenas reservas probadas, ¿no? De las otras que son casi una quimera, para 10 años y tenemos aproximadamente el 1% de las reservas mundiales de crudo, o sea, nuestras reservas son muy escasas para llegar a producir tan altas cuotas de producción, o sea, México como país no lo necesita, los que nos necesitan son otros, ¿no? Entonces, pero nosotros no tenemos por qué exponer nuestro desarrollo, el funcionamiento del país para que otros tengan reservas. Esa es la pregunta principal y es lo que más nos afectaría. Otro argumento que han dado es que van a bajar los precios de la gasolina, del diésel, de los combustibles, de la electricidad, si esta reforma se lleva a cabo, cosa que también no se ve posible por ningún lado, porque en este momento Pemex tiene de los costos más bajos de producción a nivel mundial. Y reafirmando lo que se decía aquí, Pemex es una empresa totalmente rentable, eficaz y eficiente. De todas las petroleras que hay del mundo, antes de impuestos, es la segunda en ganancias. Nada más la supera ExxonMobil, pero Pemex tiene sus costos de producción abajo de los $7 por barril, ExxonMobil los tiene por arriba de 20. Y los ejemplos que nos ponen estos de Statoil de Noruega o Petrobras de Brasil, pues están en el sexto lugar, está Statoil, y Petrobras está en el séptimo. Estamos hablando antes de impuestos. Y otros ejemplos que nos ponen como Ecopetrol de Colombia o como el caso de Cuba o en las desesperaciones del caso de Corea del Norte nos ponen, pues ni siquiera pintan dentro de mayores ganancias. O sea, realmente lo que se ve es que esta reforma es totalmente innecesaria. O sea, es totalmente necesaria porque Pemex es una empresa rentable, eficaz, eficiente. Y estamos comparándolos con todas las demás del mundo. O sea, lo que hay detrás de esta reforma son otras cosas. Yo les decía, bueno, si actualmente Pemex tiene de los costos de producción más bajos del mundo, ¿por qué tenemos energéticos tan caros? Y que además mes con mes nos los están subiendo, mes con mes, el primer sábado del mes hay un gasolinazo que implica que sube el precio de las gasolinas, de las diésel, de las turbocinas, y además no hay ningún marco legal que los faculte para esto. O sea, usted revisa el marco legal, parcialmente la ley del impuesto especial sobre producción y servicios lo dice, pero parcialmente. Lo que hay nomás es un acuerdo del Congreso de que le permite al Ejecutivo en tiempos de Calderón subir los precios de estos combustibles, y el problema es que nosotros los pagamos, ¿no? O sea, alguien me pregunta ¿por qué pagamos estos precios tan caros de la gasolina? Y dice, pues porque nosotros lo estamos aceptando, no porque hay una justificación legal y menos moral, técnica para hacerlo. Bueno, lo que realmente para tener precios bajos de los combustibles y de la electricidad no es tener costos de producción bajos, porque los tenemos. Lo que pasa es que estas tarifas las fija Hacienda, estos precios los fija Hacienda de manera totalmente autoritaria. Y si entran las compañías extranjeras, pues
no quiere decir que van a bajar los precios, ¿no? Como se dice, ya vamos a tener varias compañías que van a vender gasolina, ya va a entrar la ExxonMobil, va a entrar BP, va a entrar la Shell, pero pues esto no es garantía tampoco de que haya precios bajos por eso, ¿no? Porque hay en los Estados Unidos o Texas, hay cruces de caminos donde hay 4 gasolineras de marcas diferentes en cada esquina. No quiere decir que haya precios muy diferentes, son casi iguales. O sea, hay que reconocer que el comportamiento de las empresas energéticas son totalmente oligopólicas, ¿no? Este término que había de las 7 hermanas, que ahora son 4, pues es totalmente real. O sea, se ponen de acuerdo en todo y comparten todo. O sea, no es cierto que por el simple hecho de que entren compañías extranjeras a México vaya a mejorar nuestra vida o vaya a haber precios más baratos. Ahora, también esto de que va a aumentar la producción, pues totalmente en duda, ¿no? Hay que ponerlo en duda. O sea, suponiendo que estas empresas a las que ya expropiamos en 1938 y cuando se llamaban Huasteca Petroleum Company o Compañía de Petróleo El Águila, que ahora pues es la ExxonMobil, es Chevron, es la Royal Dutch Shell, suponiendo que se quitaran su corte imperial y que se volvieran hermanas de la caridad y que realmente vinieran a invertir a México, que también está en duda totalmente que vengan realmente a invertir a México, y que nos transfirieran tecnología y todo esto, en el momento que le empiecen a pegar al precio internacional del crudo, van a decir, ellos mismos van a bajar sus cuotas de producción. O sea, tal vez lleguemos momentos que lleguemos a los 3 millones y medio de producción, y en cuanto le peguen al precio del crudo lo van a bajar. O sea, esto va a ser intermitente. No es cierto. Por lo menos ahora tenemos una producción inferior a la de principios de este siglo, pues porque nos acabamos cantar el segundo yacimiento más importante del mundo, nos lo acabamos y luego hasta le inyectamos nitrógeno para acabarlo de amolar, ¿no? No es cierto, esto va a ser intermitente. ¿Por qué? Porque México pues, se va a convertir en un factor de ajuste de los precios internacionales. Entonces, y todo esto lo tenemos documentado, está en el libro, tenemos todos los archivos de esto. Otro aspecto, también se habla de que no hay privatización, pues tan solo el término utilidades compartidas, pues es una privatización. O sea, nosotros no tenemos por qué compartir nada, actualmente, hasta el momento, todo es nuestro. No, lo compartimos a través de contratos anticonstitucionales, ilegales, pero nosotros no tenemos por qué compartir utilidades. Y como acaba de aceptar en una empresa, en una entrevista que difunde Bloomberg, el subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa, van a tener derecho a registrar parte de sus reservas ante los bancos internacionales, el famoso booking. Eso es privatización hasta de la reserva, ¿no? Y como decía, nosotros no tenemos por qué compartir nada, si ahorita hasta el momento todo es nuestro. Y todo nos va a afectar, ya sea a nivel de país, porque vamos a perder soberanía, a nivel productivo, porque es una falacia que vaya a haber más producción, y simplemente si la hay, tal vez por precios no convenga, y porque nuestra vida cotidiana nos va a afectar en la gasolina, en el diésel, en las servidas de electricidad, aunque tengamos o no tengamos coche, porque si tenemos, cuando vayamos a comprar gasolina. Si no tenemos, pues cuando nos paguemos el pasaje, ¿no? Nos va a afectar necesariamente. O sea, esto es tan importante que va a afectar nuestra vida nacional y nuestra vida cotidiana. Por eso es un sin propósito, es un despropósito tratar de cambiar la Constitución para dar certeza a las compañías las transnacionales que vengan que ayudarnos, ¿no? Bueno, esto es lo que planteamos básicamente en el libro, con algunas referencias actualizadas. Y esperamos que esto sirva para que debas crear una gran conciencia a nivel nacional y una gran reacción a través de la movilización para evitar este despropósito. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Víctor Flores Olea. Él fue profesor de esta facultad, también ha sido el primer director de Conaculta y fue director también de la facultad ya hace algunos años, y actualmente es articulista del periódico La Jornada. Muchas gracias. Como que debemos felicitarnos de las exposiciones que hicieron Manuel Bartlett
Alberto Barros, porque eso nos da un panorama general enmarcando con gran precisión el problema político, económico y humano que está viviendo el país en estos momentos, con la propuesta de reforma a los hidrocarburos que ha presentado Enrique Peña Nieto. Yo me voy a permitir leer a ustedes algunos párrafos, algunas breves páginas que hice sobre precisamente este apoyo que ha pretendido encontrar Peña Nieto en palabras del propio Cárdenas para justificar su reforma. Y digo así, en su presentación de la reforma de hidrocarburos, Peña Nieto se pasó de listo por el abuso francamente grotesco que hace de los dichos y maneras de Lázaro Cárdenas para convencer a las izquierdas que se han expresado de muchas maneras contrarias a las reformas, a la reforma petrolera de Peña Nieto. Si pudiera probarse alguna semejanza en el terreno de la política entre Peña Nieto y Lázaro Cárdenas, podría justificarse esa avalancha de citas de Peña Nieto en su iniciativa de ley. Pero resulta que no hay nada más distante entre dos mandatarios que sus políticas y su personalidad histórica y política. Que me perdone el señor Peña Nieto, pero habrá que repetir que una personalidad en cualquier aspecto del proceder humano no se improvisa ni se acerca a otro por simples referencias literarias. Lázaro Cárdenas se trazó una personalidad recia y nacional mucho tiempo antes y mucho tiempo después de la nacionalización del petróleo, que significó en México, como se ha dicho, la segunda independencia del país. Desde luego, es el gran realizador de los principales objetivos de la Revolución Mexicana. Con la nacionalización del petróleo, puso las bases para un desarrollo económico nacional e independiente de México. Con la reforma agraria, realizó en su esencia los principales sueños del zapatismo y de muchos otros revolucionarios que habían luchado por la tierra en beneficio de todos. Y con su política internacional se situó como un jefe de Estado y un luchador incansable por la paz y la libertad de hombres y pueblos, es decir, su personalidad de héroe mexicano en la historia y notable constructor además de la misma, no se refiere únicamente a la expropiación petrolera, aunque esa decisión contiene uno de sus grandes méritos, sino a un conjunto de acciones y decisiones que trascienden por mucho tal o cual redacción de la ley constitucional que consagra la expropiación. Por todo lo anterior, resulta claro que las citas abusivas que hace Peña Nieto de Lázaro Cárdenas, por razones de oportunidad política, por no decir de oportunismo político,
no añaden nada a su personalidad ya como presidente y de alguna manera parte de la historia de este país, sino que lo colocan en una situación de clara inferioridad respecto a Lázaro Cárdenas, con la expropiación, como lo ha explicado muy bien Manuel Vázquez ahora. Este último llevó a cabo un hecho histórico que decimos trascendió también por entero al tercer mundo y dio luz a batallas análogas. Recordemos, por ejemplo, la nacionalización del canal de Suez en 1956 de Gamal Abdel Nasser en Egipto. Además, por la independencia y conquista de la plena soberanía de países que habían sido sometidos, a veces durante décadas, por el colonialismo y el imperialismo de los llamados países centrales. Enrique Peña Nieto, lo pongo igual, apertura al capital privado. Lázaro Cárdenas, pongo igual, el petróleo como propiedad de la nación. Enrique Peña Nieto se da por vencido ante las presiones del capital global y busca la forma de hacer llegar a los privados el negocio del petróleo mexicano. Lázaro Cárdenas toma partido en favor del pueblo mexicano y de las luchas del tercer mundo por su plena liberación de las potencias imperiales. En la época, principalmente Estados Unidos y también la Gran Bretaña. Y para asegurar para México el goce de la riqueza petrolera. En su tiempo, batalla heroica y profundamente patriótica. Hoy Peña Nieto se deja vencer por el capital global, decía, y por la presión de los más obvios capitales de dentro del país. Tal es la diferencia fundamental entre los dos personajes y no hay semánticas o referencias pertinentes a determinadas frases que modifiquen este hecho, esta realidad. Pero en verdad hay una cuestión en la que algunos pudieran pensar que no deja de tener razón Peña Nieto. Y esa es la necesidad de que se modifique, de que cambie Pemex y en general nuestra industria de los hidrocarburos, ya que no es posible que siga igual, deteriorándose apresuradamente y siendo fuente de enormes enriquecimientos ilícitos, de verdaderos saqueos a la industria, como se ha visto a lo largo de los años. Pero siendo simplemente Pemex la caja chica del gobierno mexicano, sin que se especifique nunca la utilización y aplicación real de la renta petrolera, es decir, sin control alguno. El problema es que la salida que encontró Peña Nieto es seguramente una salida falsa. Existirá una real rendición de cuentas y un control efectivo de los participantes según su reforma, o simplemente, como acostumbramos, se llevarán las tajadas más grandes del pastel, otra vez engañando al pueblo de México con el señuelo de que a mayor competencia, precios más favorables al consumidor, ahora incluso hasta la electricidad. Eso mismo se nos dijo y repitió
repitió hasta el cansancio. Cuando se privatizaron los bancos y el teléfono, incluso cuando se permitió venderlos a bancos y compañías extranjeras. El resultado, servicios bancarios mucho más caros y mediocres, ahora en su tiempo nacional, y transferencia al extranjero de enormes sumas que México solo ha visto escurrir entre los dedos, es decir, enorme saqueo sin freno y sin sentido. Y tal es precisamente uno de los ángulos que llevan a muchos mexicanos a oponernos a una transformación de Pemex como la que ha propuesto Peña Nieto, y que se modifican los artículos 27 y 28 constitucionales y que abren los hidrocarburos al capital privado, incluso al extranjero. Tal es una cuestión central, porque después, cómo se les frena o se les agota, resulta en la práctica imposible. O no es así, cuando es del capital privado, algún sector de negocios, sobre todo a codazos, amplía su espacio y lo mantiene. Ya Manuel Barrios hablaba de todas las presiones internacionales que hay ahora y que habrá seguramente más aún después, para no dejarse arrebatar nuevamente su plena utilización y aprovechamiento de los hidrocarburos mexicanos. Por eso es que debemos, según la experiencia mexicana, que es inagotable al respecto, oponernos militantemente, decididamente a esta entrega del petróleo mexicano, y entrega también derechos de soberanía y los pone en otras manos sin ningún control. No me referiré aquí a la iniciativa de reforma que ha presentado el PAN, porque ella es incluso más clara y expresa como entrega del petróleo mexicano al capital privado. Tenemos la propuesta que hizo ayer Cuauhtémoc Cárdenas en nombre del Partido de la Revolución Democrática. Debemos esperar aún de cantar cuál va a ser el alcance de estas cosas. Desde luego, las de Cuauhtémoc Cárdenas, las del PRD, tiene el mérito ya de no aceptar por ningún motivo la modificación de los artículos de la Constitución que se refieren a la propiedad de la nación mexicana del petróleo y de los hidrocarburos en el subsuelo. Vamos a esperar, pero estamos en un tiempo de lucha y en una facultad como esta, con jóvenes como ustedes, seguramente debemos seguir en esta traza para impedir una nueva entrega de la nación que va a cercenar nuestra soberanía y los derechos que el pueblo de México tiene sobre sus propiedades legítimas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. A continuación pasamos a la siguiente modalidad, que sería las preguntas y respuestas por parte del público. Ahorita nuestros compañeros se van a acercar con un micrófono a aquellas personas que quieran hacer preguntas.